Súper. Victoria, Juan Manuel, un gusto enorme acompañarlos nuevamente un año más, ya es el tercero, así que de mi parte mis felicitaciones, mi enhorabuena porque realmente han logrado un espacio que ya casi es como un clásico y además es un espacio que cada vez crece más. Estoy viendo que somos más de 900 personas las que estamos conectadas en este momento, seguramente desde distintos países de nuestra región. Así que realmente felicidades, los mejores augurios y por supuesto un gusto no solo estar compartiendo con ustedes y con quienes nos están acompañando, sino también con un grupo de amigos muy queridos que son quienes están actuando de oradores, ¿no? Este año nos acompaña Concha, Abigail, el doctor Levin, que recién pude escuchar un rato, van a estar Nico y Paula desde Chile, así que realmente casi que es como una reunión de amigos, así que de mi parte muy, muy agradecido. En estos minutos que tengo con ustedes, quisiera compartir algo que a mí realmente me interesa, me preocupa, es un tema que vengo siguiendo permanentemente y que tiene que ver fundamentalmente con lo que es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ¿no? El aprendizaje continuo, el aprender, los seres humanos, las personas aprendemos desde el momento que nacemos y lo hacemos durante todo nuestro curso de vida, a diferencia de lo que muchas veces nos muestra la narrativa o nos quiere imponer una narrativa ya en desuso, ya fuera de referencia de lo que tiene que ver con este siglo XXI y que no se acomoda a lo que hoy entiendo es la nueva longevidad. Porque la realidad, y así lo muestra la investigación, continuamos aprendiendo permanentemente, prácticamente hasta el último día de nuestras vidas. Y en este sentido, a mí hay un punto que realmente me interesa y como estamos aquí en un encuentro de tecnología, me dediqué a revisarlo un poco y bueno, a tratar de transmitir algunas cuestiones, algunos puntos, algunos aspectos que nos permitan realmente jerarquizar qué es lo que está pasando con el impacto de la tecnología en la segunda mitad de la vida. Así que lo primero que me gustaría señalar señalé, o mejor dicho, ordené un poco esto que voy a compartir con ustedes en una serie de puntos, donde el primer ítem que a mí me gustaría tocar es algo que seguramente la mayoría de ustedes han escuchado, que es la brecha digital, ¿no? La brecha digital que básicamente tiene dos aspectos fundamentales. Las dificultades que encontramos las personas para el acceso a lo que es la tecnología, y esto tiene que ver con el grado de información que tenemos y al mismo tiempo con la estructura o con la tecnología misma que nos permite esa comunicación, a lo cual también hay que agregarle, otro aspecto, que es el de las propias habilidades. O sea, una cuestión es las limitaciones del entorno, digamos, lo que tiene que ver con la infraestructura, y otra cosa con las habilidades propias de cada uno de nosotros. A grandes rasgos, esta brecha digital, en base a los estudios que tenemos, tiene dos sustratos principales. Uno es la ubicación geográfica y otras son las condiciones socioeconómicas. O sea, hoy sabemos que aquellas personas que viven en ciudades pequeñas o básicamente en un medio rural suelen tener más dificultades a la hora de poder contar con infraestructura, con una fibra óptica, con un cable, con antenas, con ese hardware, si se quiere, que nos permite estar comunicados. Y el otro tiene que ver con lo socioeconómico. ¿De acuerdo? A mí me gustaría hacer hincapié y apoyar esta charla que voy a tener o que estoy teniendo con ustedes en el aspecto humano. En el aspecto humano, que es en definitiva lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, que tiene que ver con lo que buscan encuentros como este, donde lo que buscamos es actualizarnos, capacitarnos, aumentar el conocimiento para poder tener mayor bienestar y mayor calidad de vida. La realidad es que cuando uno pone el foco, en la persona, en qué factores humanos influyen en esa brecha digital, hay que señalar aspectos como, primero, el aspecto motivacional. O sea,
se los pongo en otras palabras. No a todas las personas les interesa el uso de Internet, no a todo el mundo le interesa las redes sociales, no todo el mundo quiere estar conectado. O sea, lo motivacional. Y esto responde a la actitud. Entonces, con esto les estoy diciendo, es un estado de ánimo. Es como cada uno de nosotros o como las personas afrontamos la posibilidad de estar mayormente comunicados o no en base a una tecnología que hoy llamamos Internet. Después, claro, hay aspectos que tienen que ver con las habilidades de cada uno de nosotros y después con la necesidad o no de utilizarlos. A ver, hay personas que tienen una buena actitud, una buena predisposición y tienen la conexión, pero que lo usan poco. Y hay otras que lo usan con otra intensidad. Y en este sentido, me parece que es muy interesante poner el foco, poner el microscopio, como se dice, ajustar nuestra mirada a quienes estamos en la segunda mitad de la vida. Porque lo que yo les acabo de compartir recién es, si se quiere, aplicable a cualquier momento de la vida de las personas. Pero cuando hablamos de quienes están en la segunda mitad de la vida, tenemos que poner el foco en que todos nosotros somos lo que se llaman migrantes digitales. Nosotros nacimos, crecimos, nos educamos, si se quiere, en una era analógica, ¿no? Donde utilizábamos la cursiva, donde utilizábamos la lapicera, la pluma fuente, y miren lo que les voy a decir para los más, el secador para la tinta, ¿no? Para que la tinta no se corra de las hojas. Y eso yo lo estoy viendo, por ejemplo, con mi hijo, que prácticamente eso no se utiliza en determinados lugares. Utilizan teclados, utilizan letras, digamos, imprenta, ¿no? Está cambiando ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí hay dos grandes, si se quiere, dos grandes tribus, ¿no? Nosotros, que somos los migrantes, y mi hijo, por ejemplo, los millennials, que son los nativos digitales. Esas personas, esas cohortes de jóvenes ya tienen incorporada la cultura digital, ¿no? Entonces, el punto, ¿dónde está? ¿Dónde empezamos a ver las dificultades que nos llevan a entender el porqué de esta brecha digital? En este sentido, hay algo que me parece que es fundamental, porque si esta charla la hubiésemos tenido algunos años atrás, sería completamente diferente. ¿Qué hubo en el medio? Una pandemia. Y esto no es un dato menor, porque la pandemia de un día para el otro nos obligó a estar dentro de nuestras casas y a migrar gran parte de nuestros vínculos, de nuestra comunicación, de nuestro quehacer diario a ese medio digital. ¿De acuerdo? O sea, en algún sentido esto puede verse quizás como una amenaza, pero al mismo tiempo, hay que decirlo, esa pandemia actuó como un acelerador. O sea, en cierta forma nos obligó, nos apuró a todos a entender de qué se trataban las redes, y hoy somos todos, o muchos de nosotros somos especialistas en Zoom, especialistas en Meet y en distintas plataformas que nos permiten estar conectados. Ahora, ¿qué ocurrió en el medio de esto con respecto a esta migración? Hubo una digitalización prácticamente de la vida diaria, y en esto van procedimientos, y esto está muy registrado, que tiene que ver con, por ejemplo, obtener atención médica, con obtener entradas para ir a algún espectáculo, para ir al teatro, para ir al cine, o lo que es más importante, si se quiere, la digitalización bancaria, que excluyó de alguna manera a muchas de las personas mayores, donde realmente no tenían idea de cómo hacer gestiones, trámites que toda la vida hicieron personalmente, y hoy se enfrentaban con una interfase en una pantalla que, hay que decirlo, era muy poco amigable en la mayor parte de los casos, porque el tamaño de la letra, por llamarlo así, estaba hecha para personas que quizás no como nosotros en la segunda mitad necesitamos gafas para leer o necesitamos hacer determinados tipos de ajustes, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay dos puntos importantes a registrar. ¿Cuál fue el efecto de la pandemia, para bien o para mal? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles fueron las consecuencias de la digitalización de los procesos y procedimientos? Yo he tenido
muchos pacientes, muchas personas, y en mi labor diaria, encontrarme con personas mayores que me manifiestan en primera persona las dificultades que esto les llevó a su vida diaria. Miren, les voy a dar un dato, les voy a dar un par de datos que tengo anotados acá, estadísticos de centros de estudio de referencia, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y digo, ¿por qué Estados Unidos? A ver, porque uno siempre dice, bueno, pero hablan de Estados Unidos, pero nosotros en nuestros países es diferente. Claro, claro que es diferente. La primera razón es que no tenemos grados de desarrollo tecnológico como tienen los norteamericanos. Pero lo que es más grave es que no tenemos registro de determinadas cuestiones, cuando los norteamericanos en general suelen ser muy precisos con las estadísticas para entonces, digamos, tomar decisiones, si se quiere, más o lo más asertivas posibles, ¿no? Hay un centro de estudios, el Pew Research Center, que está en Washington, que es uno de los referentes en Estados Unidos, que en un reporte mostró que de las personas, de los norteamericanos entre los 65 y los 69 años, hace apenas 3, 4 años atrás, solamente el 65% estaban conectados a la red. O sea, fíjense qué interesante esto, porque uno está hablando de Estados Unidos, donde supuestamente hay una facilidad para las conexiones, y uno podría pensar, bueno, ¿y qué ocurre en nuestros países entonces? Entonces, lo que hay que pensar, lo que hay que imaginarse, es que claramente, las tasas son bastante inferiores a lo que dicen, pero hay un dato que a mí me pareció todavía más interesante en este sentido, que en el año 2017, 3 de cada 4 personas mayores que estaban conectadas a Internet necesitaron de ayuda para hacer algún tipo de trámite, de gestión o para conectarse en algún sentido. Es más, podríamos hasta hacer aquí un estudio así como muy rápido, si tuviésemos las condiciones, de decir, a ver, ¿cuántas de las 935 personas que hoy están conectadas necesitaron ayuda para conectarse? Probablemente no sean tantas, porque la realidad es que aquí hubo un proceso de acompañamiento y de información por parte de Juan Manuel y de Victoria sobre cómo poder conectarse al día de hoy. Pero la realidad es que todavía las barreras, las brechas que estamos encontrando para la conectividad son importantes. Y ahora me gustaría relacionar este tema de la brecha general con algo, de la brecha digital, perdón, con algo que realmente es, si se quiere, una consecuencia de esta brecha digital, de la cual pocas veces se habla, porque siempre se habla de la brecha digital, pero esa brecha digital lo que genera es exclusión digital. Y la exclusión digital hoy sabemos que tiene impacto en las oportunidades de las personas mayores, en el acceso a información, en el acceso a conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese tipo de aspectos hoy sabemos que influyen perfectamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Porque acá en realidad lo que estamos viendo es que esta tecnología, en definitiva, debería estar al servicio de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Miren, la exclusión digital se genera por estos elementos que yo les mencioné, pero también se genera por otros, que es el temor, la inseguridad. Hay un reporte que evaluó personas mayores en 28 países de la Unión Europea. Es un reporte de un grupo de estudios, básicamente de educación financiera, que buscó identificar cuáles eran los miedos y los temores de las personas mayores, para no utilizar la tecnología, en este caso, las computadoras, el Internet. Como es en finanzas, digamos, las preguntas fueron muy orientadas a eso, pero creo que gran parte de nosotros
utilizamos por un lado bancos online, pero también utilizamos otras cuestiones. Y en relación a este estudio surgieron un par de datos muy interesantes. Los principales motivos por los cuales las personas mayores no utilizan Internet en procesos bancarios o en pagos o en determinados procesos que requieren la utilización de información financiera tuvo que ver primero con la desconfianza ante la seguridad de los datos. O sea, ¿qué va a pasar con mis datos? ¿Dónde termina el número de mi cuenta bancaria? ¿Quién tiene acceso a esa cuenta bancaria? ¿Qué pasa con el número de la tarjeta de crédito? ¿El banco realmente me garantiza que eso se mantenga en secreto? O sea, ese fue el primero. El segundo motivo fue la sustitución de la identidad. O sea, cuando otra persona se hace pasar por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que son datos que son muy interesantes porque en algún sentido tiene que ver con la educación, tiene que ver con la actitud, pero tiene que ver también con el desconocimiento de esas estructuras que deberían garantizarnos seguridad y hoy se percibe como que no lo hacen así. La utilización del Internet en sus distintas formas, sean para estos procedimientos, sea para redes sociales, sea para búsqueda de información, hoy sabemos que está relacionado a que las personas mayores tengan mayor educación, a que tengan mejor estado cognitivo y a que tengan mejores condiciones de salud mental. Voy de nuevo. Educación. Estamos hablando o empezamos a hablar en nuestra charla sobre la educación continua. Estamos hablando de la salud cognitiva y estamos hablando de la salud mental. Así que, de alguna manera, hoy el estar conectados como estamos nosotros aquí se presenta como algo que está total y fuertemente asociado a nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué nos conectamos? O sea, ¿para qué se conecta los adultos y las personas mayores a Internet? Hay un trabajo, una investigación muy interesante publicada hace menos de un año, en septiembre del 2022, que dice que las personas mayores se conectan a Internet primero para estar en contacto con amigos o con familiares. Segundo, para entender algunos aspectos vinculados a lo que hablábamos recién, a las finanzas, a los pagos, a la forma de hacer gestiones financieras, ese tipo de aspectos. Y el tercer lugar, y esto lo hacen casi 8 de cada 10 personas, a la salud y al bienestar. Esto para los médicos, como en mi caso, como se imaginan, es muy desafiante, porque hoy a nuestros consultorios vienen personas que nos dicen, mire doctor, todo lo que encontré en Google, y la realidad es que Google no discrimina, Google no discrimina lo que es buena información de información que realmente confunde, crea angustia, ¿de acuerdo? Entonces, hoy eso para nosotros, los médicos, nos obligó, digamos, a ejercer otro rol, si se quiere, para lo cual muchos no están o no estábamos preparados, que es la gestión de esa información. Porque ocurre que muchas veces nuestros pacientes llegan a la consulta, como dije, con información válida, pero con otra que no. Y muchas veces dentro de esa información válida, el paciente, si es muy curioso, hasta sabe o puede tener más datos actualizados que nosotros mismos. Pero también puede ocurrir lo contrario, que esa señor o esa señora venga angustiado y venga con mucho miedo. Y ahí nosotros tenemos que de alguna manera empezar a gestionar esos miedos, esas angustias y esas inquietudes. Y esto es extremadamente relevante. Primero, por lo que les dije, entre los 3 motivos de consulta más frecuente en los buscadores de Internet está la salud. El segundo, porque Google trabaja las 24 horas los 7 días a la semana. Imagínense qué desafío tenemos en este momento.
Hay otro tema al cual me gustaría referirme para ir concluyendo, que tiene que ver con las redes sociales. Estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la conexión, pero esto no garantiza felicidad y bienestar. A ver, ¿qué sabemos hoy? Hoy sabemos que las redes sociales, si se quiere, que más utilizan adultos y personas mayores, y voy a poner un poquito el foco en las personas mayores, es Facebook, es el WhatsApp, es LinkedIn, una red que básicamente tiene un perfil de uso profesional, es YouTube y también los blogs, para poder escribir, para poder compartir. Si vamos al Facebook, hay una cuestión que es muy interesante. Estos son datos, por ejemplo, que surgieron de un estudio que se hizo en Colombia. La mayor parte de las personas mayores que tienen Facebook, que además, como digo, es la red que tiene más penetración, más presencia en el grupo de las personas mayores de 60 años, no solo tienen perfiles, sino que además participan. O sea, participan con comentarios, participan con likes, participan de determinadas maneras. O sea, tienen una participación activa. ¿De acuerdo? Hay un seguimiento, hay un intercambio y hay un diálogo. Pero independientemente de esto, que haya, si se quiere, un diálogo o una participación o muchos likes, no significa que esa persona no se sienta sola, por ejemplo, o no se sienta no acompañada. Y acá introduzco simplemente para ponerlo sobre la mesa, porque como soy médico no puedo dejar de no tocar este tema, que es la soledad indeseada. Como dije, estamos en la edad o en la era de la comunicación, pero una cosa es comunicarnos, otra cosa es la conexión y otra cosa es sentirse acompañados. A veces encontramos personas que nos dicen, uy, tengo miles de seguidores, ¿de acuerdo? Pero tener seguidores no significa sentirse acompañado. Aunque, y como se los dije antes, las personas mayores utilizan como primer motivo de Internet para estar comunicados, digamos, con otras personas. Ustedes seguramente escucharon sobre el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es una estrategia, es un marco político para ser aplicado en política pública que surgió de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002. Me tocó trabajar con él en Ginebra durante mucho tiempo y tenía en ese momento 3 pilares: seguridad, participación y salud. ¿De acuerdo? Lo que necesitábamos en ese momento, desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, era garantizarle a las personas mayores salud, porque la salud permite la participación social y al mismo tiempo una determinada seguridad económica a través de un sistema de pensiones que cubriera al menos las necesidades básicas y mínimas que necesitaba una persona mayor para sobrevivir. 10 años después, aproximadamente fue en el año 2015, junto con el doctor Alexandre Calache, que lideraba en la Organización Mundial de la Salud el programa de envejecimiento y curso de vida, revisamos ese marco político y lo actualizamos ya a lo que en ese momento fue el año 2015. Y ahí agregamos un cuarto pilar. Les recuerdo, salud, participación y seguridad. ¿Saben cuál fue el cuarto pilar? Aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Porque el aprendizaje que hoy tenemos a partir de las plataformas de digitalización, como es de lo que estamos hablando hoy, garantizan que no quedemos excluidos de un sistema social. Y es más, cuando hablamos de educación, en este caso como médico, hablo específicamente de lo que se llama educación en salud, alfabetización sanitaria. Y hoy sabemos por la investigación que aquellas personas que conocen, que se informan, que aprenden más sobre salud, tienen mejor desempeño en salud. O sea, viven más tiempo, viven mejor,
visitan menos los hospitales y, por supuesto, persiguen mucho más el bienestar y la calidad de vida. Me gustaría con esto cerrar la charla de hoy, dejarles como inquietud que lo que principalmente encontramos como dificultad es la propia predisposición. La idea es que en estos minutos que compartí con ustedes pudiésemos abrir, si se quiere, un poco los ojos a las oportunidades, las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Hoy cuando les preguntamos a las personas mayores en los estudios qué buscan de la tecnología, y en este caso a través de, por ejemplo, Internet o de distintas plataformas o dispositivos, nos dicen que buscan tener mayor independencia en la salud. Y esto me parece que es lo fundamental. Y esto es, en definitiva, lo que apuntan encuentros como el que hoy estamos de alguna manera compartiendo. Antes de terminar, Victoria, Juan Manuel, si me permiten, quisiera hacer una invitación abierta para aquellos que nos están acompañando desde Argentina. El próximo lunes 28 voy a estar haciendo una presentación en la ciudad de Córdoba, en la librería Cuade. El viernes 1 de septiembre voy a estar en la ciudad de Mar del Plata, en el Shopping Los Gallegos, haciendo también una presentación. Y para quienes nos están acompañando en la ciudad de Buenos Aires, el jueves 7 de septiembre voy a estar en la comunidad Amijay, en la calle Arribeños del barrio de Belgrano, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita para todos aquellos que nos quieran acompañar. Ahí en el chat les compartí fundamentalmente los datos de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y si no, aquellos que estén interesados me pueden escribir por las redes sociales. Así que una vez más, agradecerles, Victoria, Juan Manuel, la posibilidad de estar acompañándolos. Me siento muy honrado, muy a gusto de estar nuevamente con ustedes, y por supuesto a las más de 930 personas que estoy viendo que están conectadas de distintos países, agradecerles el acompañamiento y desearles que estén disfrutando como yo este encuentro. Muy agradecidos.